Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Lisa Valle y en nombre del capítulo ACI de la Universidad de Sonora les damos la bienvenida a esta conferencia que es Problemas típicos y agrietamientos. Agradeciendo su participación, les pedimos de favor mantener los micrófonos apagados para evitar confusiones y que todo sea lo más fluido posible. Al final habrá una sección de preguntas para que puedan ser respondidas por el conferencista. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Rocha Romero y, si me permiten, les leeré un poco sobre la semblanza del ingeniero. El ingeniero Juan Carlos Rocha Romero es ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora con una maestría en Administración de la Construcción. Se ha desempeñado laboralmente de 1982 a la actualidad como maestro de medio tiempo del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad de Sonora en la asignatura de Construcción 1 y hasta 2002 en la asignatura de Mecánica de Suelos 1. De 1986 al 2007 como director general del Laboratorio, Estudios y Servicios Profesionales de Ingeniería SADCB. De 2007 a la actualidad como director general del ESPI, Proyectos de Ingeniería SADCB. Ingeniero especialista en la utilización de cemento y cal como material de estabilización, ha participado en proyectos como fue la carretera costera de Sonora, en la cual se utilizó cemento como material de estabilización de la base. También participó en la pavimentación de 92,000 metros cuadrados en Guatabampo, así como también en el proyecto de la carretera Hermosillo-Bahía de Quino. Participó en el programa de Plan de Protección contra Inundación en Guatabampo, así como también otro gran proyecto fue el estudio hidrológico de la presa Pilares. Las actividades gremiales donde ha participado el ingeniero son agremiado del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora, agremiado a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, signatario representante y autorizado ante la entidad mexicana de acreditación, presidente nacional de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción en el periodo 2000-2001, miembro desde 1998 en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, delegado de la 12ª Mesa Directiva de AMITAC Sonora en periodo de 2013 al 2015, presidente de ACI México Capítulo Noroeste, periodo 2017-2019, y actualmente miembro del Consejo Consultivo de ACI México Capítulo Noroeste. Sus certificaciones: certificado profesionalmente como ingeniero civil por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora AC en noviembre de 2008, con recertificación a la fecha. Certificado por el ACI internacionalmente como técnico en pruebas de campo grado 1 y certificación supervisor en obras de concreto. Pues sin más que decir, esta fue la introducción del ingeniero y le cedo la palabra para que comience con su presentación. Muchas gracias. De veras, agradezco mucho la invitación del capítulo estudiantil de la Universidad de Sonora, del ACI, ¿no? Y con mucho gusto de compartir experiencias y el conocimiento. Y agradezco mucho la invitación de ustedes. Y bueno, me dieron un tema, este tema, si pueden poner el título de la presentación: problemas típicos y agrietamientos del concreto. Ah, carajo. Me pusieron ¿cómo dice? En el ojo del huracán. Para poder ver esto. La presentación se la comparto. Sí. Para poder ver esto, pues necesitamos meternos a la causa-efecto. Regularmente el concreto es el efecto y no sabemos que va a endurecer y va a dar mucha resistencia. Y también sabemos que hay una serie de problemas de contracciones y detrimimientos del concreto, tanto exteriormente como interior, pero que se manifiestan allá con los años, cuando ahora sí ya para qué, ¿no? Entonces nos vamos a tener que meter un poquito a la parte interna, ¿no? Fuera del nivel profesional. Vamos a tener que meter un poco a las tripas para poder entender lo que es esta mezcla de concreto, ¿no? Entonces,
Le da la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el concreto? Pues es una mezcla de cemento, agua, arena, piedra y aditivos que los mezclamos y nos da pues una mezcla que es trabajable, moldeable, la podemos colocar. Posteriormente se va a endurecer y van a encontrar una resistencia y un concepto que hace poco tiempo empezó fuertemente, el concepto de durabilidad, que esas propiedades y esa funcionalidad del concreto sea durable con el tiempo, ¿no? La siguiente. Y con esas podemos hacer cosas maravillosas, esa moldeabilidad, esa, pues, vean ustedes, aquí es un túnel de unos metros, unas vías. Miren esta una cosa maravillosa, ¿sí? El CINDE es el auditorio. Aquí está la catedral pues de Ciudad Obregón, hecha de concreto. La cementera Pasco, torre de la cementera Pasco. Siguiente. Y de repente, pues tenemos, ¿sí? Adelante. Tenemos cosas maravillosas, ¿sí? Que podemos hacer con ese concreto, lo podemos moldear. Entonces, una parte a mí de que estaba en la escuela siempre me enseñaron la resistencia la resistencia a la compresión, un poquito a la tensión, y lo que es al cortante, ¿no? Sin embargo, y el módulo de resistencia a la tensión por fricción. Sin embargo, no más es eso, es la durabilidad, ¿sí? Como les comentaba, con el tiempo que conserve esas propiedades y para poder colocar este concreto, pues debe de ser suficiente trabajable para vaciarlo, colocarlo, pulirlo. Adelante. Y tenemos que esa piedra maravillosa, esa piedra artificial maravillosa, donde tenemos pues nuestras gravas grandes, piedras grandes, nuestras gravillas, nuestras arenas, una arena finita que con el cemento, con la lechada, pues me da precisamente la trabajabilidad, lo que es, lo que es la paz. Podemos seguir haciendo prefabricados, pretensados y postensados, tetrápodos, o donde no hay roca, se fabrican estos tetrápodos para romper el oleaje en escolleras, en edificios, en prefabricados, adelante. Entonces tenemos ese concreto, adelante, siguiente. Tenemos que ese concreto no nomás lo podemos ver desde un punto de vista de resistencia, lo tenemos que ver también desde un punto de vista de trabajabilidad. Cuando el concreto está fresco, para poderlo colocar, que no se segregue, que se vaya y sea moldeable al molde, ¿sí? Que se coloque, que se libre, que le pueda dar acabado al concreto. Todo eso es trabajabilidad. Posteriormente, después de que endurezca y agarre sus resistencias, pues esas propiedades deberá tener la concreto. Cuando yo hablo de concreto, no nomás hablo de la resistencia. Así nos enseñaron desde que estábamos en la escuela, y mucho de ellos ligamos el concreto a la resistencia. No, ahorita lo tenemos que ligar a la trabajabilidad y a la durabilidad. Entonces, tenemos que diseñar para este triangulito que está aquí, y además ese concreto es todo un proceso, ¿sí?
Tengo materia prima, la que mencionábamos, el cálculo del diseño de la mezcla, la elaboración o fabricación del concreto, después lo voy a transportar, lo voy a colocar, lo voy a vibrar, compactar, le voy a dar el acabado, luego lo voy a curar y después de muchos días va a entrar en funcionamiento su vida útil. Pero, ¿qué pasa en ese transcurso? Adelante. Es un proceso demasiado largo. Es demasiado largo ese proceso. Son 28 días. Yo recuerdo, no hay ningún material que tenga un proceso tan elaborado. ¿Sí? Los aceros yo los compro y los doblo y los coloco. El aluminio pues lo corto y lo vengo al tamaño. Los ladrillos o los bloques pues, los pego. De un día para otro los tengo listos. Pero aquí en el caso del concreto son 28 días. Y además tenemos dos procesos. El proceso de lo que es la fabricación y el proceso que a veces nos perdemos, que es el transporte, que no se segregue, que se coloque adecuadamente, darle la compactación, el acabado, cuidado. Y ese proceso es campo, el otro es elaboración. Y bueno, tenemos que tener el conocimiento de los materiales, la reacción agua-cemento, las condiciones de transporte y la colocación, que no es fácil. A veces no es fácil colocar ese concreto y le debemos de darle todas las posibilidades para su colocación. El conocimiento de que ese concreto va a estar expuesto en cuanto lo coloque, va a estar expuesto a las temperaturas, al aire, al sol, ¿sí? Al medio ambiente, a la lluvia, etcétera, aire, ¿sí? Y también tenemos que conocer los principios básicos para la mezcla y tener todos esos cuidados durante todo ese proceso. Entonces, de aquella cosa tan maravillosa, veo que ahora ya tengo que cuidar algunos conceptos. Adelante, por favor. Tenemos que cuidar algunos conceptos. Si no, ¿qué pasa? Hay condiciones intrínsecas al concreto, un agrietamiento. Hay tal que un agrietamiento horripilante, horrible, fuera de control. ¿Sí? Nos va a pasar esto si no tenemos los suficientes cuidados. Vean, este es el medidor de mi casa, ¿no? El murete del medidor de mi casa. Se me estaba desbaratando. ¿Por qué? Porque es un concreto poroso, un concreto pobre. Y mira, se está desbaratando. Luego tengo aquí esto eran las banquetas que se tuvieron que rehabilitar y volver a hacer nuevas. ¿Por qué? Porque fueron mal hechas desde el principio. Adelante. Y sí, adelante. Y seguimos haciendo cosas increíblemente hasta estúpidas como esta, digo, por no decir otra palabra, ¿no? La columna pues debe de caer en la otra columna, no hay traves, ¿sí? Aquí no hay traves. Imagínense esto. O cuando coloco el concreto, me pasa esto. Es posible. ¿Por qué? Porque no tuvo la trabajabilidad en la colocación en este armado. Hay otras estupideces del ser humano. Vean esta escalera, esta no la podemos echarle la culpa al concreto, ¿no? ¿Sí? ¿A que no le podemos echar la culpa al concreto? Y esta le podemos echar la culpa al concreto. Pero vean, este es un pavimento recién terminado. Ahí se ven las rayaditas apenas. Todavía el color, todavía ni siquiera está casi ni transitado. Ya un grietón y un descarapelamiento superficial. ¿Pero qué es eso? Si está nuevo.
Este es un concreto que ya tendrá sus 20 años, 15 años, yo creo, donde no tengo el recubrimiento mínimo, entonces inmediatamente se me empieza a corroer. ¿Sí? Es corrosión. Y bueno, ese concreto, la calidad del concreto, pues viene dado por sus componentes, que es la lechada agua-cemento. Pero la lechada agua-cemento, junto con la arenita fina, me va a formar la pasta. La arenita fina. Aquí me faltó poner un chorro total de arenitas finitas, que sería la pasta. El otro es el agregado grueso, el agregado pequeño, y arenas gruesas. Este sería una arena gruesa, otra arena gruesa. Y este serían arenas y arenitas finitas. Y la arenita finita junto con la lechada me hace la pasta. Y vean una cosa muy importante, la interacción entre lo que es el agregado y la pasta. Debe de haber una interacción, le llamamos interfaz entre las dos, ¿no? Ok, adelante. Entonces, pues tenemos que ir al cemento, al agua, al agregado, para poder entender esto. Si yo me meto al cemento, a mí cuando me dijeron en clase la primera vez, y todavía me lo siguen diciendo, la resistencia al concreto está dado por la relación agua-cemento. No tiene nada que ver la grava, el tamaño de la grava, la forma de la grava, triturada, etcétera. Porque tiene que ser solamente la resistencia del concreto en función de la relación agua-cemento. Aquí lo vamos a entender. Esa reacción del cemento con el agua, decimos que es una hidratación, pero la realidad al hidratarse se están formando nuevos cristales, una formación de cristales de todos tipos que me va a dar la resistencia. Y que esa reacción genera calor y que me genera hidróxido de calcio. Yo corregí esta lámina, no sé por qué no viene aquí, es Ca, hidróxido de calcio. Aquí no me viene hidróxido, es Ca, hidróxido de calcio, ahí está mal puesto. Y luego el puzolana que le echo al cemento, es una piedra que por sí sola no nada, polvo de roca, pero cuando se lo echa el cemento agarra las propiedades del cemento. Ay, ¿cómo está eso? Y que hay mucho, muy importante la fase de curado de las primeras horas. De las primeras horas es lo más importante que hay. ¿Por qué? Y que esa reacción se da a los 28 días y en el caso de cementos puzolánicos, pues esa reacción se da hasta los 45 días, ¿no? Esto lo vamos a entender hasta que nos metamos adelante, hasta que nos metamos a lo que es el cemento, la fabricación del cemento. ¿Y el cemento qué es? Son varias láminas consecutivas. El cemento, la materia prima es la piedra caliza, el cerro La Campana, el cerro del Apache, el cerro donde están las cementeras, Tapasco y las otras cementeras de Yaqui. Son calizas, son piedras calizas. Ahí, el cerro de La Campana es una piedra caliza. El 70% de esa piedra caliza que se extrae del cerro. ¿Sí? Y el 30% de arcilla barrialosa, barro. En esa proporción entran. ¿Sí? Para eso, pues hay que meterlos hay que pulverizarlos, hacer una mezcla íntima. ¿Sí? Y ahí está mezclado, se mete al horno a 1200, 1400 grados centígrados.
se convierte en lava al rojo vivo y cuando sale unas corrientes de aire, pues se empieza a enfriar, ¿sí? Empieza el enfriamiento y el clinker sería unas pelotitas de 1 pulgada, 1 pulgada, 1/4, ¿sí? Son pelotitas y si las rompo van a tener muchos poros como si fuera una pelota de esponja. A ese clinker lo muelo, lo pulverizo, le echo el 3% de yeso y se forma el cemento Portland. ¿Ok? Ahora, la piedra caliza es carbonato de calcio. Cuando está dentro a la temperatura de 890 grados, se produce la disociación de óxido de calcio, caldiva, y el dióxido de carbono que se va al medio ambiente. El 40% de la piedra es dióxido de carbono atrapado, ¿eh? Entonces nomás me queda el 67% de óxido de calcio. Cuando la arcilla son silicatos, aluminatos y otros compuestos, ¿sí? Los sometemos a 1100 grados. Es una energía brutal, 1100 grados. Entonces se desecan las partículas de arcilla, se empiezan a desgajar y voy a tener silicatos, aluminatos, óxidos de potasio, óxidos de sodio, y de una manera ciclónica, todavía ni se terminan de separar cuando son totalmente inestables y se juntan de una manera ciclónica, millonésimas de segundo, milésimas de segundo, se juntan con el óxido de calcio. Entonces me forman un compuesto, el óxido de calcio con el aluminato, ¿sí? El óxido de aluminato, tengo el aluminato tricálcico. Y aquí el óxido de calcio con el silicato, tengo el silicato tricálcico y el silicato bicálcico. Estos son los compuestos más importantes del cemento. Ojo, son los compuestos más importantes del cemento que nos van a reaccionar. Pero no nomás están esos compuestos, tenemos otros compuestos, adelante. Que es el ferroaluminato. El fierro jala la alúmina con 4 óxidos de calcio y me da el ferroaluminato. Tengo los álcalis y tengo una óxido de calcio que no se combina como cal libre. ¿Se acuerdan cuando les dijimos que lo pulverizamos y le echábamos 3% de yeso? La reacción es tan brutal, tan rápida, que le tengo que echar sulfato de calcio para que la reacción se me calme y pueda manejar esa mezcla de concreto. Entonces, el primero en reaccionar es el sulfato de calcio en yeso. Es una proporción muy pequeña, 3%. Los ferroaluminatos reaccionan, sí, lo que son, sí, son los que siguen en reaccionar, pero no aportan nada, nadita de nada más que el tiempo de la reacción. Y después viene a reaccionar el aluminato tricálcico que me genera calor, me genera las primeras pequeñitas resistencias de su fraguado inicial, fraguado final, y ojo, me genera hidróxido de calcio, que es la cal, el óxido de calcio con agua. Luego viene el silicato tricálcico, que es el que me genera la resistencia del primero al séptimo día y también me empieza a generar hidróxido de calcio. Y por último, reacciona el silicato bicálcico, que me da las resistencias del séptimo a 28 días y que también me genera hidróxido de calcio. Entonces, vemos en nuestra curva de resistencia a tiempo, lo que es la hidratación,
o la cristalización. El tramo A, cuando reacciona el aluminato, fraguado inicial, fraguado final. El tramo B, la reacción del silicato tricálcico. Y el tramo C, la reacción del silicato tricálcico, que es la resistencia del séptimo a 28 días. Todo esto para que ese entendimiento nos va a servir más adelante, la próxima. Nos va a servir más adelante todo ese entendimiento. Ahora vamos a meter a los puzzolanas. Los puzzolanas es un cerro que la naturaleza le dio arriba 1500 grados centígrados. El cerro son silicatos y alúminas, pero que estuvieron sometidas a temperaturas de arriba de 1500. Entonces, esos alúminas y esos silicatos están hidratados. Entonces, aquí tengo el cerro de puzzolana, ¿sí? Y eso al adicionarle en 30% el puzzolana y al clínker que platicábamos inicialmente, el que sale del horno, el clínker, 70% de clínker, 30% de piedra de la naturaleza, le dio temperatura. Se lo agrego en polvo, ¿sí? Y estos se van a amarrar, estos silicatos con estos hidróxidos de calcio, estas alúminas con estos hidróxidos de calcio, y me van a formar otro compuesto puzolánico, ¿sí? Tipo puzolánico, es decir, empieza a reaccionar. Tengo la curva roja, la del puzzolana. ¿Por qué? ¿Por qué baja? Porque tiene menos clínker. Y en el transcurso de esto se me va formando los nuevos compuestos puzolánicos y de repente voy a tener esta reacción a los 45 días, pero esta reacción sigue con el tiempo y podrá ganarle en 10-15% al cemento Portland normal. ¿Cuánto me cuesta este proceso de obtener clínker? Me va a costarme a 1,500 pesos la tonelada, porque es mucha energía. ¿Cuánto me cuesta agarrar el cerrito, sacar las piedritas y molerlas? 200 pesos la tonelada. Entonces, aparentemente estamos haciendo un concreto más económico, pero ese concreto, quiero que sepan, ese cemento tiene mejor comportamiento que el cemento 100% clínico. Más adelante lo podremos ver. Una. Y dos, fabricar clínico significa una tonelada de clínker me genera un... Cuando compro un saco de cemento de 50 kilos, atrás de ese saco hay 50 kilos de dióxido de carbono al medio ambiente. Es brutalmente contaminante. No, si yo le reduzco el 30 hasta el 40% la producción de clínker y le pongo un puzolán excelente, voy a tener un cemento Portland puzolánico de mejor característica, de mejor comportamiento a largo plazo, que si fuera 100% clínker. Entonces, desde un punto de vista ambiental, ¿sí?, es un crimen actualmente producir cemento 100% con clínker. Todos nuestros cementos ahora deben de ser compuestos. Y aquí está el por qué como una piedra que la trituro, la hago polvo y se lo echo al cemento. Por sí sola le echo agua y nada, pues es un polvo, piedra triturada, polvo triturado de roca. Le echo agua, pues no pasa nada, pero se le echo al cemento y agarra las propiedades del cemento. Es por eso, por la que la reacción me está generando hidróxido de calcio
Y con estos silicatos de aluminatos deshidratados se me forman nuevos compuestos puzolánicos. Sale, fíjense, ya descubrimos algo maravilloso. Adelante. ¿A que sí? Vean la cristalización tan maravillosa. Atrás, una atrás. Vean los cristales, estos cristales crecieron muy rápidamente, estos otros cristales crecieron más lentamente. Si yo los pusiera a escala, el tamaño de un cuarto sería una arena gruesa. O sea, si los pusiera a escala, ¿no? El tamaño de la pantalla, este dibujito, el tamaño de una arena gruesa sería el tamaño del cuarto. Y el tamaño de la grava sería el tamaño de este edificio, de una casa, habitación. Eso es lo que está pasando internamente, esa cristalización. Ahí dice que se observa el silicato tricálcico hidratado, silicato tricálcico hidratado y estringita. La estringita son las más delgaditas. ¿Sí? De hecho, es una maravilla. Esto no lo podríamos ver hace 20 años. Y vean ahora, la hidratación del cemento. Aquí en la parte izquierda superior, pues tenemos según los compuestos que hablábamos ahorita, cómo van reaccionando, ¿no? Con respecto al tiempo. Y vean los que reaccionan rápidamente, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato que no se ve, ¿no? Pero prácticamente reaccionan primero y luego el silicato tricálcico y luego el silicato bicálcico y por último el silicato, el verde, el silicato bicálcico. Si esto lo pongo en un diagramita, batallé mucho para hacer no batallé. Para entenderlo y poderlo plasmar. El hacerlo, pues no, pero el poderlo plasmar, el poderlo plasmar lo que está pasando adentro. Primeramente tengo el cemento y le echo agua, hago una lechada. Se me forma un gel. La partícula del cemento chupa agua y se forma un gel. Ese gel va a andar pues ahí como coloide en esa lechada. ¿Quién reacciona primero? Dijimos el yeso, el sulfato de calcio, el yeso, es el que reacciona. Y tengo unas reacciones pequeñitas. Son las mismas partículas, miren, esta y esta. Esta atravesada es esta. La otra atravesada sí es esta. ¿Qué pasa con el fraguado inicial y final? ¿Quién está reaccionando? El óxido tricálcico. Sería el aluminato tricálcico. Aquí le faltó, ¿no? Alumina tricálcico. Y siguen creciendo esos cristales. Luego viene la reacción del óxido del silicato tricálcico. Aquí le faltó silicato, ¿no? Aluminato tricálcico, perdón. Aquí le faltó AlO3, ¿no? AlO2O3. Y siguen creciendo los cristales, siguen creciendo los cristales. Y luego empieza a reaccionar el último, el silicato bicálcico, SiO2 bicálcico. Y ya los tengo, los cristales entrelazados unos con otros. Dale el anterior, por favor. Estos son los silicatos bicálcicos, los que poco a poco, con más tiempos,
se van formando y se van entrelazando. Todo es un entrelazamiento que se hace brutal. Ahora sí, la que sigue. Esto es lo que me va a dar la resistencia. La resistencia de la paz. De la relación agua-cemento y de la paz. ¿Qué pasa si le echamos más agua? Es lo mismo, pero ahora le eché mucho más agua. Vean, la figura está más gordita ahora, ¿no? Pero son las mismas partículas, pero con mucho más agua. Se empiezan a entrelazar, a reaccionar. Vean, tengo tubos capilares, ¿sí? Se me están formando tubos capilares y el entrelazado no es tan fuerte. ¿Qué va a pasar con esto? Su resistencia va a caer. Entonces, cuando tengo una relación agua-cemento, tengo una resistencia. Esta es la curva de resistencia. Sí, relación agua-cemento. No se ve en la parte inferior, pero es abajo, en el sentido horizontal, estará lo que es la relación agua-cemento. Pero si yo le echo más agua a le echo más agua, entonces mi resistencia se va a caer. Entonces, aquí sí veo perfectamente que la resistencia está en función de la relación agua-cemento. Y esta grafiquita es cuestión de dedicarle unos 3-5 minutos y para que la puedan entender. La siguiente. Me genera calor. Genera un calor en cuanto le echo el agua al cemento, después se me tranquiliza y después tengo la reacción de los silicatos de las aluminas tricálcicas y de los silicatos tricálcicos, que es la reacción del fraguado inicial. Se me calienta el concreto, ¿sí? Y después ya se va calmando. Entonces, me generan calor. Si ese calor no lo disipo, ese calor se va a quedar ahí y se va a empezar a almacenar. Y eso en concretos masivos, pues voy a tener internamente pues un problema muy fuerte de microagrietamiento interno, ¿no? Adelante. Entonces, la hidratación del cemento es por el tipo de cemento. Ya veíamos el agua de hidratación, cómo es su reacción, la temperatura, cómo cuando empieza a aumentar la temperatura, su reacción es más rápida. Aumenta la temperatura y su reacción es más rápida. Así de simple, ¿no? Pero su cristalización es más profusa y eso hace que caiga su resistencia poco a poquito. Y si aumenta el problema de cuando tenga temperaturas de 50 grados, 60 grados, ¿sí? Ya no es la resistencia, sino toda la cantidad de agua que voy a perder. Entonces ahí vienen precisamente los curados a vapor a 60 grados. Evito que se vaya el agua. Uno. Y si le meto presión como si fuera una olla preso de nuestra mamá, ¿sí? Una olla a presión, pero gigante, se llaman autoclaves. En 3-4 horas podemos sacar la resistencia de 28 días. De los elementos que quepan en esa autoclave, ¿no? Que pueden ser bloques, pueden ser algunos prefabricados. 4 o 6 horas según el volumen del concreto, puedo alcanzar la resistencia final. Así entraría también la presión, que es vapor,
temperatura, humedad, presión. La siguiente. El agua. Tenemos un problema con el agua. Tengo un agua de mezclado y tengo un agua de curado. El agua de mezclado, en cuanto yo le eche agua, va a jalar el agua y va a ser químicamente, se va a formar, ¿sí? Va a ser el gel y esa agua no se va a evaporar, es parte del gel, del cemento con su gel. Y luego hay un agua que se absorbe, hay otra agua capilar y hay un agua libre. El agua libre es la que se nos va a ir. Después de que se vaya libre, el agua libre se nos va a ir el agua de la capa capilar, ¿sí? Y así sucesivamente, pero voy a necesitar esa agua para que se sigan hidratando y formando los cristales en esa partícula de cemento. Y ojo, es muy importante esto que está a la derecha. Yo requiero el 80% de saturación, el 80% de los huecos estén llenos con agua para que se complete la reacción de hidratación. Si no tenemos el 80%, no se va a reaccionar totalmente. En la gráfica que sigue lo podemos darnos cuenta. En la gráfica siguiente podemos darnos cuenta cómo se nos puede caer la resistencia de nuestros concretos a lo largo del tiempo si no le doy ese 80% de grado de saturación. Y esto es muy importante porque cuando tiro el concreto, lo tengo que curar, le tengo que mantener las condiciones de humedad y si no lo curo, ¿qué va a pasar? Se me va a ir el agua y cuando se vaya el agua y esté por abajo del 80% de saturación, no va a reaccionar. Y voy a tener entonces un elemento frágil, superficial. De ahí la importancia de lo que es el curado. Adelante. Y con los agregados finos, pues prácticamente sus características, de dónde vienen, naturales o triturados, manufacturados, composición, lo medimos a través de su composición granulométrica, su textura superficial, redonda, angulosa, su densidad y la absorción, si esos materiales están contaminantes, el tamaño máximo del agregado, que sean químicamente estables. Ahorita vamos a ver químicamente estable. Tenemos problemas con nuestros agregados cuando están contaminados con limos, con arcillas, con materia orgánica, con partículas desmenuzables, con partículas ligeras, y que estén con sales o sulfatos o cloruros. Ese es un problema que tenemos en nuestros agregados, ¿sí? Que es muy común cuando hay una falta de compromiso en la producción de agregados, vamos a tener una serie de problemas, ¿no? Y debe de ser ese agregado deseable, que sea sano, que tenga una sanidad. Cuando le ponga el agua o un ácido, no le pase nada, que tenga una resistencia mecánica, que sea resistencia a la abrasión y que tenga un buen módulo de elasticidad. Son características deseables. Ahora, químicamente estable y la sanidad en la próxima lámina la podemos ver, ¿sí? Hay reacciones del cemento, la próxima lámina, hay reacciones del cemento con algunos compuestos internos que tenemos en nuestros agregados. La próxima lámina, por favor. Hay una reacción de los álcalis del cemento. Los álcalis del cemento están en proporción ¿qué será? Del 0.5 al 1.5% del monto del cemento con el sílice amorfo del agregado. Entonces, aumenta el agregado. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta foto, el ataque del álcali con el agregado, cómo está aumentando
el volumen del agregado y el aumentar el volumen del agregado que es de adentro hacia afuera, me va a producir este agrietamiento. Es muy severo este agrietamiento bajo condiciones de seco saturado, y a los 15, 20 años, pues ese concreto los disgrega totalmente. No totalmente, sino está todo agrietado desde adentro. No hay solución. Hay que tumbar y volverlo a hacer, como en el caso del puente de San Luis Río Colorado. Un ataque de este tipo, se tuvo que demoler y volver a hacer el puente. No hay nada que hacer. Pero sí lo puede hacer desde antes si determino que mis agregados no reaccionen con ese álcali. Sobre todo ese sílice, yo lo entendí hasta después, son sílices amorfos, ¿no? Son sílices amorfos. Entonces, esos son los que reaccionan. Adelante, la que sigue. Entonces, podemos tener problemas internamente. Luego, ese cemento, esa lechada o ese concreto ya, puedo cambiarle su comportamiento a través de aditivos. Me cambian el comportamiento del concreto fresco. El fraguado lo puedo adelantar o lo puedo atrasar. Puedo hacer la reducción de demanda de agua. El agua nos va a producir muchos problemas, las contracciones volumétricas, y luego puedo aumentar la trabajabilidad de ese concreto sin adición de agua. Puedo incluirle aire incluido, y puedo manejar otras propiedades del concreto fresco, como que sea, por ejemplo, impermeable. No me puede aumentar la resistencia, pero sí la puedo jalar la resistencia, ¿no? Entonces, puedo tener también algunos aditivos que me den resistencia tempranera. Y aquí hay otros adicionantes. Ahorita hablábamos de los puzolanas. La zeolita es una puzolana excelente. Y fly ash es el producto de la quema del carbón. Son unas burbujitas, ¿sí?, que estuvieron sometidas a más de 1500, 3000 grados centígrados. Todo lo que es producto de las temperaturas arriba de los 1500 grados van a tener propiedades puzolánicas que le puedo adicionar al cemento. El fly ash es el carbón mineral. Nosotros por aquí hacemos muchas carnes asadas, tenemos carbón vegetal. Esa ceniza, ¿sí?, se la puedo adicionar al cemento, ¿sí?, y va a tener el comportamiento de un fly ash. Silicefum, metacaulinita son todavía más pequeñas. Imagínense esto, la partícula del cemento que sea el tamaño de la grava. La partícula del fly ash sería el tamaño de una arena. La partícula del silicefum o metacaulinita sería el tamaño de una arena finita. ¿Sí? Y cuando yo haga, así como hago grava, arena, ¿sí?, entonces estoy haciendo en mi cemento, las partículas del cemento que son grandes, le pongo partículas más pequeñas y más pequeñísimas. Entonces haríamos un concreto, pues, brutalmente resistente, impermeable, durable, con resistencia de 800, 1000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sale? Y hay otros adicionantes como son fibras sintéticas, fibras metálicas, que le adicionamos a veces a los concretos. Adelante. 5 minutos. Tenemos los aditivos, ¿sí? Ahí la norma 255 así los clasifica.
Adelante. Y es lo que yo quería llegar al cambio volumétrico del concreto. Tengo una retracción. Es parte del concreto. No lo puedo evitar. Lo puedo reducir considerablemente si lo entiendo. Y le cambié de color, vean el fondo, ¿no? Primeramente, cuando el cemento agarra el agua, tengo una retracción intrínseca por la reacción de hidratación. Se va haciendo más chiquitito, va jalando agua, va jalando espacio y se va haciendo ligeramente más pequeño. También vamos a tener una pérdida de humedad durante el concreto fresco, otra pérdida de humedad durante el concreto endurecido, que le decimos por desecación, y vamos a tener una dilatación y contracciones por temperatura. Eso es por un lado. Por otro lado, el ambiente me puede dar contracciones por carbonatación, el ataque de los sulfatos me da expansión, la reacción álcali agregado me da expansión, ya la comentábamos, y ante cargas voy a tener esfuerzos de formaciones, influencias ante cargas sostenidas. La medición de estos cambios volumétricos las medimos como unidades lineales, como un coeficiente en longitud en partes por millón o milésimas por metro lineal. El problema de esto es que el cambio volumétrico me genera tensiones. El cambio volumétrico genera tensiones y esto va a generar que el concreto que tiene poca resistencia a la tensión se nos va a agrietar, se nos va a fisurar, producir grietas, que estas son heridas en el concreto, donde va a entrar el ataque físico y químico que le va a cortar su vida útil. La siguiente. En esta contracción volumétrica tenemos factores internos como es el agregado, cantidad y tamaño y las propiedades de esfuerzo de formación del agregado. Tenemos la relación agua-cemento, tenemos la temperatura del concreto, tenemos el tipo de cemento y cantidad de cemento, el tipo de aditivo, y aquí le puse prácticas de construcción que pueden ser que tengamos un concreto poroso porque no lo vibramos bien, o puede ser un concreto que no lo curamos, ¿sí? No me va a alcanzar su resistencia, y me lo va a dejar poroso. Puede ser la tontería que cometemos, que le adicionamos agua para hacer ese concreto, pues colocable, fluido, ¿sí? Son prácticas de construcción, ¿no? Y tengo factores externos como es el clima, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, temperatura del concreto. Tengo el tiempo de exposición, ¿sí? Ese concreto va a estar expuesto durante su periodo de secado. Tenemos geometrías del elemento y tengo las restricciones. Más adelante voy a dar un ejemplo de restricciones. Adelante. Todo eso me va a provocar las grietas. Entonces, la temperatura, dilatación y contracción, tengo temperaturas donde me incrementa el volumen o se me contrae, dependiendo si la temperatura sube o baja. La realidad es que en la noche tengo una temperatura y en el día tengo otra temperatura. Aquí en nuestra región andamos 18, 20 grados de temperatura del día y la noche. Pero acuérdense que mi concreto que está expuesto a la radiación solar me va a aumentar alrededor de 15, 20 grados más por contacto, por llegar los rayos y hacer contacto con la superficie, me aumenta más la temperatura. Entonces estamos hablando de gradientes térmicos de 35 a 40 grados centígrados entre el día y la noche. Y también tengo una temperatura de invierno y tengo una temperatura de verano. Si yo hago el colado en tiempo de invierno, en verano se me va a expander. Y si yo hago mi colados en tiempo de verano, en tiempo de invierno se va a contraer. Es cuestión de entenderlo
y que el coeficiente térmico de expansión es 5.5 por 10 a la menos 6. Yo esto lo pusiera, serían 5 milésimas por metro lineal. Este es lo que significa. Y la diferencial por secado, si estoy perdiendo por temperatura, estoy perdiendo allá arriba la humedad, tengo una humedad menor que la humedad en la parte inferior de la losa, y esa losa se va a copar. Si ustedes van a ver cómo se fabrican los ladrillos se están secando nomás por la parte superficial y se comban así como están viendo, así los ladrillos se comban por diferencia de humedades. Adelante. ¿Qué sigue? ¿Cómo pierdo mi humedad con respecto al tiempo? Tiempo cero, tiempo t, tiempo diferencial t, tiempo infinito. En el tiempo t tengo un concreto fresco, se está perdiendo humedad, el concreto se va acomodando como gelatina, pero cuando empieza a fraguar, pues empieza a agrietar, sigue perdiendo el agua, pero sí agrieta. Eso le decimos agrietamiento plástico. Y sigue perdiendo la humedad con el tiempo, o en los meses, en los años, y voy a tener una grieta que atraviesa totalmente el elemento. Entonces, grietas por secado. Y vamos a tener posteriormente una superficie débil en la parte superficial, el desgaste un poco poroso, agrietado. ¿Y qué creen? Por ahí va a entrar la carbonatación, los sulfatos, los ácidos y todo el medio ambiente, degradando a nuestro concreto, disminuyendo considerablemente la vida útil. La próxima lámina. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean paso a paso. Cuando lo fabrico, cuando tengo en estado plástico, en estado semisólido, en estado sólido, qué pasa con mi temperatura aquí, cuando inicio mi estado plástico, mi temperatura, cuando termina, cuando inicio mi estado semisólido, cuando termina, cómo está cambiando la temperatura y cómo está cambiando las humedades internamente. Aquí la partícula de cemento jala el agua, te va a contraer al jalar el agua, se empiezan las evaporaciones, se empieza a reducir volúmenes, ¿sí? Y aquí abajo, de una manera maravillosa, esta yo también la hice, más bien es el cómo hacer para que se entienda, ¿sí? Ese fue el reto. Entonces yo le puse elaboración, cuando lo transporto, cuando lo coloco, cuando está mi fraguado inicial, mi tiempo de acabado. O sea, yo para darle el acabado al concreto necesito que esté en su fraguado final. En su fraguado final, para darle el acabado. Y luego, bueno, fraguado inicial, empezando el final, para darle su acabado, su curado. La primera 24 horas, 7 días y durante los años, y cómo va cambiando los volúmenes. Esto ustedes lo pueden perfectamente analizar. ¿Sí? Está hecho para un niño de 4 años. No, disculpen. Está hecho para que se entienda. Si alguien tiene duda, pues me puede preguntar. Y la otra lámina, esta lámina es importantísima porque es el tiempo de nuestro concreto, pues de que lo estoy haciendo hasta que encuentra su resistencia. ¿Cómo está perdiendo humedad? Y en esa pérdida de humedad, el agrietamiento, los cambios volumétricos y el agrietamiento, y sobre todo la pérdida de resistencia, si no le doy los curados adecuados. La siguiente. Ya no, voy a terminar ya
rápidamente, no voy a terminar, pero aquí dejo. ¿Dónde están las grietas? Tengo grietas por contracción plástica, ahí se ve. Grietas por contracción de fraguado o secado. Tengo grietas de secado a largo plazo. Tengo grietas por asentamiento plástico. Ahí donde va el acero, ¿sí? Se cuelga el concreto en el acero y me forma una grieta. Cuando estrangulo la sección se forman grietas. Tengo grietas en las columnas, aquí y acá, en las restricciones. Entonces, si ustedes pueden ver que tenemos una familia de grietas, todas obedecen a algo. Adelante. Y algo muy importante es las relaciones esfuerzo de formación. Cuando le aplico una carga a una viga, voy a tener unas grietas de flexión del eje neutro, parten hacia abajo en esta dirección. Si tengo unas grietas de compresión, se me va a rajar, compresión. Si tengo aplastamiento de las vigas, tendría grietas aquí. Y por cortante, cuando le aplico carga, las grietas son en forma diagonal. El apoyo hacia arriba son grietas que se presentan en nuestros elementos. Adelante. Y esto es cuando le pongo restricciones. Por ejemplo, tengo una longitud de 640 con una gradiente térmico de 20 grados, se me va a contraer, o por la pérdida de humedad, se me va a contraer 4 milímetros. ¿Sí? Si está libre, se contrae así, pero si está sujeto, se me va a contraer a la mitad. Los 4 milímetros, aquí está exagerado, ¿eh? Pero, por ejemplo, vean cualquier muro de bloque de ladrillo hecho con mortero de cemento, entre castillo y castillo van a haber una grieta de 1 milímetro. Se contrae. Se contrae. Y el concreto es más fuerte que el ladrillo, parte al ladrillo, parte al bloque. Son grietas cuando le dejamos libre, pues no hay problema, pero cuando le ponemos restricciones, pues se va por la parte más débil, ¿no? Adelante. Ya vamos a terminar. El consumo del agua es lo más canijo. Tengo que bajar el consumo del agua. Me da productos defectuosos, de baja durabilidad, de resistencia, se agrietan a lo bruto, etcétera. Entonces, la manera en que puedo bajar el agua es con materiales bien graduados, mezclas de grava, arena bien graduadas, tamaños máximos posibles, el módulo de finura mayor y usar aditivos, ¿sí? Compactación adecuada, el curado, ¿sí? Todo esto, si yo sigo estos pasos, voy a reducir al 80% el problema del agrietamiento. Siguiendo estos pasos, donde reduzco el consumo de agua, puedo reducir el 80% los agrietamientos, sus cambios volumétricos. La siguiente, ya para terminar. Entonces, la calidad de un concreto endurecido me la da la cantidad de agua con la cantidad de cemento, su relación agua-cemento. La resistencia a la compresión simple me da la relación agua-cemento. Si yo hago un concreto bueno, de buena calidad, me va a disminuir su permeabilidad, me va a hacer resistencia a la intemperie, voy a tener mejor unión entre el concreto y el acero, voy a reducir considerablemente la contracción volumétrica
Voy a reducir el agrietamiento y el fisuramiento, ¿sí? Y voy a tener mejor comportamiento en condiciones de saturación, secado. Ya para terminar, lo siguiente. Las acciones que tengo que privilegiar, la siguiente. Fíjense la palabra privilegiar. Privilegiar o privilegiar. Pues, privilegiar. Fíjense la palabra privilegiar, privilegiar, controlar, para tener un concreto adecuado. Por último, ya la última, creo que la última. ¿Sí? Tengo que crear las especificaciones del concreto, especificaciones de los materiales, especificaciones del concreto fresco, especificaciones del concreto endurecido y los aspectos de durabilidad con sus requisitos de durabilidad. Tengo que especificar al concreto. ¿Para qué? La siguiente. Si yo especifico todo eso, la siguiente, creo especificaciones para cualquier, no pavimento, sino cualquier obra de concreto. Vean, si está bien especificado y llevo un buen control, voy a tener un concreto de óptimo desempeño. Pero aunque esté bien especificado y no tengo control, tengo un concreto poco eficiente, muy costoso. Si está mal especificado, pero con buen control, tengo un concreto más o menos, pero poco durable. Y si está mal especificado y tengo un deficiente control, pues tengo un mal concreto, una vergüenza de concreto, ¿no? ¿Para qué me sirven las especificaciones? Para establecerlas en el proyecto. El proyecto se va a los términos de referencia en la licitación de obra. Los meto como especificaciones, como términos de referencia. Estos posteriormente, cuando se forman en el contrato, van las mismas especificaciones en esos términos de referencia, y cuando lo voy a ejecutar, me sirve de una guía y cumplimiento, tanto para el que hace la obra como para el que supervisa por parte del dueño esa obra. Ese es el espíritu de especificaciones. Y ahora sí, para terminar, yes. Les pido disculpas, es mucho material, pero el material está hecho de tal manera que ustedes lo puedan leer, comprender perfectamente. Si le dedican el tiempo a este material, lo van a entender, lo van a entender. Muy bien. Yo le agradezco mucho, mucho su paciencia y sobre todo este tiempo de más que me tomé. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hay unas preguntas, unos compañeros hicieron preguntas. Una de ellas es, cuando tengo un daño en mi concreto, ¿cómo saber cuál es el punto entre reparar y reconstruir un elemento de concreto? Cuando tengo un daño en concreto, ¿cuál es el punto a reparar? Cuando tiene un daño, ¿cuál es el punto para reparar y construir un elemento? Por ahí dice un refrán, no se va a ver medio chusco. Del tamaño del sapo es la pedrada. ¿Sí? ¿Qué tipo de daño? ¿Cómo es el daño? Con todos estos principios que hemos hablado, podemos identificar la causa. Si identifico la causa, es muy fácil la solución. Es como cuando le pegamos a una piñata con los ojos cerrados, ¿sí? De 5 golpes, ¿cuánto pegamos? 1, o de 10 golpes pegamos 1.
que me quiten la venda de los ojos. Y 10 golpes pego 8. Igualmente aquí, si yo quiero reparar sin saber la causa, pues puede ser que le atine, puede ser que no le atine, que medio salga ahí, me va a costar y a lo mejor queda, ¿no? Vuelve a salir. Pero si yo sé la causa y dirijo cualquier cosa que haga contra la causa, me va a traer el beneficio. Y aquí están precisamente en un 80-90% las causas que tenemos en nuestro comportamiento del concreto. Ok, Yes. la siguiente pregunta es, ¿puede pasar que aunque tenga todos los cuidados con mi concreto, aún así se agriete? ¿Qué tanto le afecta en el comportamiento? De que se va a agrietar, se va a agrietar. ¿Sí? Ahora, si se agriete poquito, es suave. ¿Sí? Y además le puedo inducir la grieta. Le puedo hacer una grieta bonita haciéndole una junta, porque yo sé que se va a agrietar. Pues ahí le hago un cortecito para que la grieta se vaya por esa estrangulación, ¿no? Se vaya facilito por la grieta. Ahora, las grietas pueden ser pequeñas, medianas y grandes. Si yo tengo todos los cuidados y sigo todas las recomendaciones, mis grietas van a ser pequeñas. Entre más descuidado sea, entre más descuidado, por no decir otras palabras, ¿no? La grieta va a aumentar y cuando sea que me valga total, cualquiera hace una mezcla de concreto y la aplica, voy a tener unas grietotas tremendas como en la primera lámina que presenté, ¿no? Recién colado en concreto, ya estaba todo agrietado. Sale. Fue muy bueno seguir las recomendaciones. Con eso podemos prácticamente reducir no eliminar, pero sí reducir considerablemente los efectos del agrietamiento. Son las dietas del centro. Dietitas. Sale. Pues sin más que decir, le comparto su reconocimiento. Aquí está. La Universidad de Sonora, de parte del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, capítulo estudiantil ACI Unison, otorga el presente reconocimiento al maestro en Ingeniería Juan Carlos Rocha Romero por su destacada participación en la 4ª edición de la Semana del Concreto como ponente en la conferencia Problemas Típicos y Agrietamiento. Con la firma del jefe de Departamento de Ingeniería Civil y Minas, el doctor Israel Miranda Pasos, y la firma del presidente de ACI Unison, Jesús Adrián Robles Félix, a miércoles 21 de abril del 2021. Se le va a hacer llegar por correo. Muchas gracias. ¿No? Gracias, maestro, a usted y gracias a todos los que participaron y estuvieron presentes aquí en la conferencia. Le agradecemos por su tiempo y por toda la información y la disposición que nos dio para darnos esta plática y pues enriquecernos con más conocimiento. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias. Yes.